Buenas tardes, profesora. El día de hoy vamos a explicar lo que son las leyes de Kirchhoff. Bien, como primer punto, la presentación de nuestra infografía sobre las leyes de Kirchhoff. Mi persona, Carolina Herrera, les va a hablar sobre las leyes de Kirchhoff, sobre las leyes de las mallas y la ley de los nodos. Como marco teórico, tenemos que las leyes de Kirchhoff consisten en aplicar el principio de conservación de la carga eléctrica y el principio de conservación de la energía a los circuitos eléctricos. Todo esto con la finalidad de resolver lo que hay en las mallas. Su uso es impredecible cuando la ley de Ohm no es suficiente para determinar los voltajes y corrientes. Como les dije al principio, vamos a hablar sobre la primera ley de Kirchhoff, que es la ley de los nodos, y la segunda ley de Kirchhoff, que es la ley de las mallas. En la primera ley de Kirchhoff, que son las leyes de los nodos, establece que la suma de las corrientes que entra de un nodo es igual a la suma de las corrientes que salen. Y esto va a igualar a cero. La segunda ley de Kirchhoff, que es la ley de las mallas, aquí trabajamos con lo que es los voltajes. Esta ley establece que la suma algebraica de las caídas de tensión a lo largo de una malla va a ser igual a cero. Como objetivo específico, como objetivo general, perdón, tenemos que comprobar experimentalmente las leyes de Kirchhoff mediante el desarrollo y análisis de un circuito eléctrico con mallas, las resistencias y dos fuentes de voltaje, empleando la simulación en Tinkercad. Como objetivos específicos, comprobar la ley de los nodos, determinando que la suma de las corrientes que entran y salen en un nodo es igual a cero. Y comprobar las leyes de las mallas, demostrando que la suma de las diferencias de potencial en una malla cerrada es igual a cero. Antes de comenzar con la explicación de lo que es nuestro proyecto en Tinkercad, empezamos con las hipótesis de nuestra infografía. Tenemos dos hipótesis. La primera es que en cada nodo del circuito, la suma de las corrientes que ingresan será igual a la suma de las corrientes que salen. Todo esto obviamente va a igualar a cero. Y en cada malla cerrada del circuito, la suma de todas las diferencias de potencial será igual a cero. Eso es lo que vamos a comprobar en nuestro, en nuestra infografía y en nuestro Tinkercad. Aquí tenemos una imagen de lo que es nuestro Tinkercad. Vamos a abrirlo. Bien, nuestro circuito en Tinkercad obviamente tiene las dos mallas y ambos nodos. Tenemos las resistencias. Al iniciar la simulación, vemos los voltajes y los amperajes de todas las resistencias. De la resistencia 1, la 2, que es la del centro, la 3, que está acá en la esquinita, aquí al final, la 4, que está acá al lado de la 1, y la 5. Como podemos ver, tenemos dos fuentes de energía, una a 5 voltios y otra a 7 voltios. Y los colores obviamente son diferentes. El rosado es el negativo y el morado es el positivo. Y acá en lo demás, el rojo es el negativo y el naranja es el positivo. Ahora lo que vamos a ver son los cálculos de las leyes de los nodos y las leyes de las mallas para confirmar nuestras hipótesis. Aquí en nuestra infografía, ya voy a aumentar un poco, en los análisis y resultados están nuestro dibujito de nuestro circuito. Entonces, aquí en las leyes de las mallas están los datos. Para verlo mejor, de mejor manera, vamos a entrar al Word. Aquí tenemos nuestro circuito de Tinkercad. Empezamos con las leyes de las mallas. Tenemos, obviamente, dos mallas. Tenemos los datos. Antes de empezar con los cálculos de las leyes de las mallas, eh, empezamos con lo que son sacar nuestros datos del circuito. Los voltajes
La primera resistencia, que sería la que está aquí, tiene un valor de 703 milivolts. Mi- Ajá. Como queremos pasarlo a voltios, lo único que teníamos que hacer era pasarlo a eh, dividirlo, más bien. Teníamos que multiplicarlo por uno y dividirlo por 1000. Entonces, eso fue lo que hicimos. El voltaje de la resistencia número 2 que es de 2,54, el voltaje 3 de la resistencia 3 que es de 1,76, el de la resistencia 4 que es 0,496, y la del voltaje 5 que es 3,96 voltios. Tenemos dos fuentes, como ya lo dimos anteriormente. La primera, que es de 5 como lo podemos ver aquí arriba, y la segunda, que es de 7 voltios. Los cálculos. Primero vamos a calcular lo que es la malla 1. La ley, vamos a aplicar la ley de la malla 1. Como ya lo dijimos, la suma del voltaje obviamente tiene que dar cero. En este caso, vamos a acercarlo un poquito más, se suma el voltaje 2 más el voltaje 1 menos el voltaje de la fuente más el voltaje de la resistencia 3. El voltaje 2 era de 2,54. El voltaje 1, que era de 0,703, menos el voltaje de la fuente, que era 5, más el voltaje de la resistencia 3, que era 1,76. Al sumar 2,54 más 0,703 y 1,76 nos daba 5. Esto al restarlo con el voltaje de la fuente 1, que era 5, 5 menos 5 es 0. Por lo tanto, en este caso, se cumple eh, la malla 1. Con respecto a los cálculos de la malla 2, hacemos el mismo procedimiento en la parte de arriba. En este caso sería el voltaje 2 de la resistencia 2 más el voltaje de la resistencia 4 menos el voltaje de la fuente 2 más el voltaje de la resistencia 5. Sería 2,54 más 0,496 más 3,96 nos daba 7. Y al restarle el voltaje de la fuente 2 que era 7 obviamente también nos daba 0. Para entender bien lo que es la dirección, cuando es en contra del reloj, a favor, la malla 1, que es la que tenemos del lado izquierdo, a mi mano izquierda, la pusimos en contra de las manecillas del reloj. Y se va del positivo de la fuente al negativo de la fuente. Y todos los valores obviamente son positivos, porque los valores van del negativo al positivo y por eso los valores son positivos. Y en la malla 2 vamos a favor de las manecillas del reloj. Como podemos observar, ambos portadores de carga son negativos, o sea que ambas fuentes, tanto la 1 como la 2, la pusimos con valor negativo. La polaridad, como vamos a ver de nuevo acá en la simulación de Tinkercad, en la polaridad de nuestra resistencia 1 tiene un voltaje positivo y su polaridad va, obviamente, como vemos acá abajo en el dibujo, del positivo al negativo. O sea que hubo una caída de potencial. Si hay, si no hay signos negativos, esto quiere decir que la polaridad está correctamente señalizada con los medidores de voltaje que pusimos en la parte de arriba, aquí en nuestro circuito en Tinkercad. Como segundo paso, la ley de los nodos. Acá en la infografía, acercarlo un poquito más porque si se ve muy lejos, en la ley de los nodos tenemos nuestros cálculos.
Aquí no se aprecia tanto porque está muy chiquito y por eso vamos de nuevo a lo que es el Word. Bien. En las leyes de los nodos, obviamente sacamos los datos, que sería la corriente de la primera resistencia, que son 351. La resistencia, eh, la corriente de la resistencia 3, que también son 351. La resistencia o la corriente de la resistencia 4 nos da 496 y la corriente de la resistencia 5 nos da 496. Como vemos también en nuestros datos, eh, también sacamos lo que es el valor de la fuente y también pusimos el valor de la fuente 2, o sea, el valor de ambas fuentes. La de la primera, que sería en 351, y como podemos ver, eh, en la corriente de la resistencia 1 y la corriente de la resistencia 3 tienen el mismo valor. Y la la corriente de la resistencia 4 y de la corriente de la resistencia 5 es igual que la de la fuente que la de la fuente 2, o sea, tienen el mismo valor. Y obviamente ambas o todos tienen la misma unidad, que aquí sería la de microampere. Todas tienen la misma unidad. Antes de empezar con lo que es el cálculo de las leyes de los nodos, es importante que revisemos nuestro dibujito de nuestras mallas, o sea, de nuestro circuito. Entonces, tenemos dos nodos como lo podemos ver aquí, el N1 y el N2. En la N1 entran, como lo podemos ver, el R2 con signo obviamente negativo. Sale R1 y R4. Ellos son positivos porque ellos salen de la fuente y también eso tiene que ver con la polaridad de de las resistencias. Entonces, en el nodo 2 entra al nodo 2 la resistencia 3 y la resistencia 5. Y sale del nodo entonces la resistencia 2, como lo podemos ver aquí en las flechitas. Obviamente la fuente es negativa, el R2 aquí en el nodo también es negativo y la corriente de la I2 es la misma que va de R5 a R2. Acá en vamos a verlo mejor en nuestro Tinkercad. La corriente de I2 es la misma que va de la resistencia 5 a la resistencia 2. O sea, de aquí a acá. Y del R2 al R3 existe un puente que sería de 351. Como dijimos que de la resistencia 5 a la resistencia 2 tienen la misma corriente, la corriente entonces sería aquí de 496. Como nosotros tenemos acá un puente del R2 al R3, también tendrían una corriente de 351. Al sumar 496 más 351, nos da que la corriente de la resistencia 2, que es la que está en el centro, es de 847. Y eso lo podemos verificar en los cálculos de acá. Cuando empezamos a hacer los cálculos, aquí tenemos el valor de la resistencia 2, de la corriente de la resistencia 2. Lo pondré en negrita y en rojo. Entonces,
Para hacer el cálculo de los nodos, sumamos la corriente de la 1 y de la 4, la corriente de la resistencia 1 que entra, que sale, perdón, y la corriente de la resistencia 4 que también entra. Ellos son positivos, perdón, porque ellos salen del nodo 2 y también tiene que ver con la polaridad que tienen estas resistencias. Y se resta eh, el valor de la corriente de la resistencia 2. En este caso sería 351 microamperes más 496 microamperes nos da 847. Y esos 847 se restan con los 847 de la corriente de la resistencia 2 y nos da cero. En el nodo 2 hacemos el mismo procedimiento, pero en este caso en el nodo 2 también agregamos lo que era la obtención de la corriente de la resistencia número 2. En este caso, en el nodo 2 ya habíamos dicho anteriormente que entra la resistencia 3 y la resistencia 5. Y la que sale en este caso sería la resistencia 2. Por lo tanto, los valores de la resistencia 3 y los valores de la resistencia 5 se suman y se le restan con el valor de la corriente de la resistencia 2, que en este caso sería 847. Entonces, 351 microamperes más 496 microamperes nos daba 847 efectivamente. Y esto al restarlo con los 847 del valor de la corriente, la resistencia 2, nos daba cero. Y por lo tanto, ambos, eh, ambas leyes se cumplen. Para verificarlo, eh, para ver si nuestras hipótesis son ciertas o son falsas, solamente basta con ver los resultados, que serían los cálculos que acabamos de ver, tanto la de las leyes de las mallas como la de la ley de los nodos. Y efectivamente, nuestras hipótesis son ciertas. En cada nodo, la suma de las corrientes fueron igual, tanto de las que entran como las que salen. Igual según la ley de los nodos, nos tenía que dar cero. Y efectivamente, según nuestros cálculos, nos dio cero. Y en cada malla cerrada del circuito, la suma de todas las diferencias de potencial será igual a cero. Y eso lo podemos, o más bien lo confirmamos en nuestros análisis de los resultados. Como conclusión, el análisis del circuito demuestra que en cada nodo la corriente que entra es igual a la que sale. Y como lo pudimos observar, en cada malla cerrada, la suma de las diferencias de potencial es cero. Todo esto quedó expresado y explicado en los cálculos de la ley de nodos y la ley de las mallas que resolvimos y explicamos. Estos resultados refuerzan la comprensión de las leyes de Kirchhoff y su relación con los principios de conservación de carga y energía en los sistemas eléctricos. Espero que esta infografía haya sido de entendimiento y de aprendizaje en cuanto a las leyes de Kirchhoff, que sería las leyes de las mallas y las leyes de los nodos. Y bueno, en la parte de acá abajo de estos GIF que hay aquí, están los otros enlaces de los videos de mis compañeras del grupo. Así que muchas gracias por su atención.